El día de hoy vamos a estar hablando sobre gestión del desempeño y cómo alinear este sistema o este proceso con las necesidades de nuestro negocio y con la dinámica que están trayendo las compañías hoy en día. Mi nombre es Adriana Villalba, actualmente soy líder del área de talent en Mercer, pero específicamente de la unidad de negocio de Rewards. Hoy voy a estar compartiendo con ustedes algunos temas sobre tendencias de talento y nos acompaña también Susan. Susan es consultora senior del área de talent específicamente y es quien lleva, digamos, estos procesos de gestión del desempeño. ¿Sí? ¿Ustedes conocen Mercer? ¿Saben qué es Mercer? ¿Sí? A ver, ¿quién me dice qué es Mercer? Ayer me dijeron cosas muy divertidas. ¿Quién ha escuchado de Mercer? Cuéntame. Bueno, nosotros trabajamos con Mercer, no todo lo que es estudios salariales. Estudios salariales. ¿Alguien me puede decir algo más de estudios salariales, por favor? Digo lo que nosotros trabajamos actualmente. Yo sé. Así es, y es real. O sea, acá en Perú somos mucho más conocidos por la parte específicamente de compensación ejecutiva y compensación de la fuerza de trabajo. Tenemos muchos productos en el área de información asociados a encuestas salariales, pero Mercer es un poco más que encuesta salarial. Y siempre cuando hacemos estos talleres se los digo a los clientes. Nosotros estamos de algún modo en todos los subsistemas de recursos humanos. Tenemos un área de talent acá en Perú y tenemos un área de rewards. En el área de talent se ven todos los temas asociados al clima organizacional, gestión del desempeño, desarrollo de carrera. Y en el área de rewards vemos los temas, digamos, per se de compensación, pero también estamos en todo lo que es asesoría y consultoría en temas de movilidad internacional. Entonces, hoy, como somos más, no vamos a poder hacer la dinámica que hicimos ayer, que nos presentamos todos, que éramos un poco menos, pero a mí sí me gustaría por lo menos escuchar por cada mesa que me digan un poco las expectativas que tienen para la presentación del día de hoy. Por acá. ¿Cómo se habla las tendencias de cómo manejar el talento en las organizaciones? ¿Cuáles son las tendencias o algo que podamos actualizar? Está muy bien. De tendencias de talento vamos a estar hablando al comienzo. Por allá. Bueno, la idea del entrenamiento de hoy día, de la charla, es justamente cómo alinear las prioridades del negocio con las prioridades de los colaboradores, lo cual es muy complejo, ya que probablemente no siempre están alineados, ¿no? Así Entonces, es. La idea es que nos brinden herramientas sobre cómo poder hacerlo. Vamos a estar hablando de herramientas, vamos a estar hablando mucho de comunicación en el mundo de la gestión del desempeño y de los líderes. Me van a escuchar hablar durante toda la presentación sobre el tema de los líderes, porque son claves en este proceso. No podemos, digamos, seguir pensando que en recursos humanos tenemos que solucionar, digamos, el problema de gestión de los líderes. Tenemos que darle herramientas a los líderes para que los líderes, digamos, puedan aprender a gestionar a su gente. Y ese es un poco el rol en el que se está transformando recursos humanos y de lo que vamos a estar conversando. Entonces, creo que por allí estamos bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Alguna expectativa adicional? ¿Algún tema que piensan que vamos a tocar o que tengan en mente que íbamos a tocar? ¿No? Ok. Entonces, vamos a comentar. Les voy a compartir la agenda. Como les dije, vamos a estar hablando de tendencias globales en gestión del talento. Esto es un estudio que ha hecho Mercer a nivel global. Bastante interesante, bastante largo, y lo que hemos traído el día de hoy es algo más resumido de lo que está más enfocado o de lo que puede impactar más en el proceso de gestión del desempeño. Les vamos a estar hablando de algunos conceptos básicos de gestión de desempeño, del foco de Mercer. Les vamos a contar un par de casos de transformaciones en el sistema de gestión del desempeño y después, al final, les vamos a compartir un estudio que hemos hecho acá en Perú sobre la gestión del desempeño. Entonces, para empezar a hablar sobre las tendencias de talento, y me van a ver que durante toda la sesión yo soy bien preguntona,
yo quiero que ustedes me digan qué cosas han observado este año dentro de su rol de recursos humanos que están cambiando en sus organizaciones. O este año o durante el 2016. ¿Qué cosa viene cambiando en temas de negocio o en el mismo mundo de recursos humanos? Bueno, en el tema de recursos humanos, el rol de recursos humanos es fundamental. Cambiamos mucho hace unos 10 años atrás, un área tanto operativa, de pagar, de payroll, ahora ser realmente consultores o todas las business partners del negocio. ¿Y por qué tú crees que el rol de recursos humanos ha cambiado? Porque somos pieza clave para el éxito de la compañía, ya que desde el primer paso, que es la contratación de personal, desde ahí, de alguna manera, si lo hacemos correctamente, contribuimos con dar mayor posibilidad de éxito al negocio. Así es. Y esto también tiene que ver con un tema de las mismas dinámicas de las compañías. Las compañías están cambiando mucho y sobre todo venimos observando acá en Perú. ¿Qué pasa? Que por lo menos distinto a las operaciones que yo había manejado anteriormente, que había estado en todo lo que era Caribe, Venezuela y algunos proyectos en España, acá en Perú pasa algo muy puntual y es que tenemos muchos grupos peruanos, locales, nacionales, que crecieron muy rápido. Y eso ha hecho que el negocio crezca, pero el rol de recursos humanos se quedó en lo que comentabas, que era muy de planilla. A mí no me toques esos temas de gestión del talento, ¿no? O sea, déjame con mi negocio está siendo rentable y yo lo único que necesito es que el negocio sea rentable. Y se han dado cuenta ya que necesitan gestionar el talento y nos estamos empezando a especializar. Entonces yo creo que sí, puntualmente en Perú, este tema se está empezando a desarrollar mucho. De hecho, yo que vengo de la especialización de compensación de alguna manera, soy muy feliz cada vez de escuchar que en las áreas de recursos humanos cada vez más tenemos gente que se está especializando en compensación. Yo recuerdo hace unos 8 años atrás quizás, cuando llegué a Perú, yo preguntaba por el contacto de compensaciones y les puedo decir que el 80% de las veces me decían compensaciones, no, te puedo pasar con el gestor de planilla, ¿quieres hablar con él? Y yo decía, no, yo quiero hablar con la persona que ve compensaciones, necesito hablar con la persona que ve compensaciones. ¿Estudios salariales? ¿De qué me estás hablando? Y no estoy hablando de hace 20 años, estoy hablando de hace 7, 8 años atrás. Entonces, yo creo que me parece que estamos en el lugar correcto porque todos los que de algún modo hemos tenido un rol en recursos humanos, tanto en las organizaciones como trabajar en recursos humanos acá en Perú, creo que tenemos un reto de transformación de las áreas de talento. Y de eso se trata mucho este estudio. Esto es un estudio que hicimos a nivel global, donde encuestamos a más de 400 ejecutivos, 5.400 empleados y 1.700 profesionales de recursos humanos de por lo menos 20 industrias, donde las más resaltantes o la mayor participación, digamos, estuvo en el sector de consumo masivo, de life science, que es pharma, de servicios financieros y todo lo que es alta tecnología y telecomunicación. Este estudio se hizo en 37 países. Si nos aterrizamos un poco a Latam, en Latinoamérica fueron alrededor de unos 40 ejecutivos, unos 700 empleados y estaremos hablando de alrededor de unos 80 o 100 profesionales de recursos humanos. Entonces, simplemente para que tengan un poco el demográfico de lo que fue el alcance de este estudio. Y en este estudio encontramos 4 tendencias o 4 pilares macros bastante interesantes. Y por eso al inicio les preguntaba que qué sentían ustedes que estaba cambiando en sus organizaciones. Porque una de las tendencias o de los pilares que encontramos es el crecimiento a través del diseño. ¿Y qué será esto? Esto no es más que las organizaciones cada vez más son más dinámicas y sus estructuras organizacionales se están cambiando. Y yo creo que esto a ustedes no les debe sonar muy raro, porque yo este año me he impresionado mucho que el teléfono suena cada semana
donde nos llaman a preguntarnos por proyectos de valoración de puestos. Y sí que toda la vida hemos sido reconocidos por temas de valoración, pero yo, en todos los años que tengo trabajando en consultoría, nunca había gestionado tantos proyectos de valoración en tan pocos meses. Entonces, esto, si bien es una tendencia de Latinoamérica en general, te das cuenta que acá también lo estamos viviendo, porque cuando tú hablas de valoración de puestos, hablas también de diseño organizacional. Entonces, ya vamos a hablar un poco más detalle de este punto, pero sí creo que es algo que está sucediendo. Yo no sé si alguno de ustedes ha pasado por un proceso de transformación de su estructura organizacional durante este año 2017. ¿En qué empresa estás tú? Yo trabajo en Samsung. ¿En? Samsung. Samsung. No, definitivamente lo que se busca es la eficiencia, ¿no? Así es. Constantemente estamos buscando la eficiencia de la organización. ¿Están aplanando más? Sí. Y es un poco eso, y ya lo vamos a ver más adelante, no les quiero entrar mucho detalle acá. Luego, la segunda gran tendencia macro, digamos, es un cambio en lo que valoramos. Y ayer se los comentaba a las personas que vinieron al taller, que más que un cambio en lo que valoramos, yo lo que he interpretado de los resultados de este estudio es que es un cambio en la necesidad de la comunicación que tienen los colaboradores que trabajan en nuestras organizaciones. ¿Y por qué un cambio en la comunicación? Porque si bien sigue muy exponencialmente esta tendencia de flexibilidad, que tiene que ver con un lugar de trabajo para mí, donde yo me sienta contento, de clima, motivación, la gente cada vez más, y es por eso que vamos a hablar también a más detalle sobre este punto, necesita entender cómo es que me evalúan, pero además, y ha salido en los resultados de este estudio, cómo es que me compensan. Ya no es que no estoy contento con mi paquete de compensación total, sino que yo no entiendo cómo soy compensado. Y esto es un punto en el que creo que sí hay un vacío importante y en el que tenemos que trabajar las organizaciones. ¿Cómo le comunicamos a nuestra gente, cómo son evaluados y los paquetes de compensación? Yo conozco muchas empresas muy grandes, multinacionales, con paquetes bien potentes que me llegan y me dicen, no, es que tenemos unos problemas, necesito una encuesta salarial porque estamos muy mal en competitividad. Y tú dices, a ver, yo no te voy a cobrar por un estudio salarial de entrada, ¿por qué no hacemos un muestreo de tu planilla? Cuando comparamos la compensación, te das cuenta que no es un tema de la compensación. Y cuando le preguntas a estas empresas cómo comunican a sus empleados los beneficios, si tienen algún portal, algún detalle de qué cosa tiene la gente para ponerlo en valor, no lo tienen. Entonces, ahí es donde, digamos, entra esta necesidad y esto es una tendencia que va a crecer cada vez más. Después, un lugar de trabajo para mí. Acá no vamos a entrar en tanto detalle porque no es el tema puntual de hoy, pero sí la tendencia que se encontró con todo, digamos, con todo lo que son los millennials y esta nueva generación entrando al mercado laboral, necesidad de flexibilidad, de teletrabajo, de estar motivados, de sentirse tranquilos, contentos en los trabajos. Y finalmente, otro pilar no menos importante y para mí en mucho peso, que lo llamamos la búsqueda de conocimientos en nuestros resultados, pero esto no es más que un tema de analytics y un tema de tecnología. Necesitamos automatización, necesitamos sistemas, necesitamos analizar los datos que tenemos. Nosotros tenemos datos muy potentes en el mundo de recursos humanos que la verdad es que no los aprovechamos, yo diría que ni al 50%. ¿Pero esto por qué? Porque no tenemos un sistema que nos permita hacer analytics de este nivel. Entonces, vamos a hablar, como les decía, más a fondo del tema de crecimiento a través del diseño. Entonces, uno de los temas que preguntamos está asociado con las implicaciones para el futuro de los puestos de trabajo. Y tiene que ver con un tema de span de control, y por eso te lo preguntaba, porque cada vez más el span de control para los gerentes se ensancha.
¿Por qué? Porque aplanar las organizaciones nos lleva a ensanchar un poco el span de control. Y esto está creciendo. Y como esto está cambiando, también el impacto y la contribución de los puestos cambia. Y es por esto que les comentaba que cada vez más nos están pidiendo temas de valoración de puestos. Pero esto, ustedes dirán, bueno, ¿pero qué tiene que ver esto con el tema de la gestión del desempeño? Mucho, porque mientras más personas tengamos a nuestro cargo, más complicado es gestionar el 1 a 1. Entonces, los cambios en las estructuras organizacionales también cambian la gestión que tienen los líderes en la organización. Después, cada vez más nos vamos encontrando con puestos de muy alto valor en temas de estrategia, en temas de diseño, en temas de innovación, porque los puestos más tácticos o más operativos, mientras más automatización vaya llegando, y esto a lo mejor sí está un poco lejos de nosotros todavía, cuando digo de nosotros digo Latam en general, van a empezar a desaparecer. Entonces, ¿qué están haciendo las compañías, digamos, para poner foco en estos puntos? Primero, una arquitectura de puestos, y esto tiene que ver con lo que ya les he comentado de diseño organizacional, valoración de puestos, porque además la gente también pide entender, como piden cómo ser compensados, también piden entender de dónde sale esa remuneración. Ah, tú me dices que yo tengo un grado salarial, ¿qué es eso? Entonces, cada vez más las organizaciones utilizan metodologías de valoración de puestos para hacer el proceso más objetivo. No digo que la metodología de valoración de puestos sea un proceso totalmente objetivo, porque finalmente quienes valoramos somos personas, pero por lo menos nos da una metodología que nos ayuda a entender los puestos desde el punto de vista de impacto, de contribución, de responsabilidad, de conocimiento, para tener, o mejor dicho, para acompañar el proceso de diseño organizacional. Y cuando vamos al segundo punto, tiene que ver más con cómo están cambiando la filosofía de los puestos de trabajo. ¿Y qué es este segundo hallazgo? Porque en este estudio, si bien tenemos muchas preguntas cualitativas, se hicieron algunas entrevistas donde nosotros pudimos hallar algunos o tener algunas tendencias un poco más cualitativas que cuantitativas. ¿Y qué era lo que nos decía la gente? Ya yo no le pido a mi gente que se desempeñe en un rol, yo le pido que diseñe su puesto de trabajo, que le agregue valor a ese puesto de trabajo que le estoy dando. ¿Cómo les suena eso a ustedes en sus organizaciones? ¿Eso está pasando? ¿Ustedes sienten que más que darle un descriptivo de puesto o explicarle los objetivos a su gente, a sus colaboradores, estamos empezando a pedirle a la gente que realmente le dé sentido o le dé concepto a ese puesto de trabajo? Sí, yo estoy explicando lo que leí, porque para ellos empleadores es retardar el cambio, es una manera también de retenerlos, porque ellos cambian muy rápidamente. Y al darles humo y decirles esto es lo que encuentran, que esto cambiante, y ellos responden muy rápidamente. ¿Y lo tienen como un programa o simplemente es en la práctica del día a día? Es una práctica, pero lo voy a plantear como un programa. Hay una empresa que es cliente nuestro, que está en el sector de telecomunicaciones, que hace un par de años empezó a trabajar este tema, justamente enfocado en los millennials, porque además esta empresa venía con un nivel de antigüedad muy, muy alto. Estamos hablando de 25, 30 años de servicio, y cuando los millennials entraban decían, y me van a perdonar con todo el respeto de los que estamos acá, estos chicos entraban y decían, pero yo no voy a trabajar con gente tan mayor, o sea, ¿por qué? No, y se iban. Y me voy a empresas más chéveres, me voy a Procter, me voy a Kimberly, porque hay gente como yo. Y se empezó a hacer todo un programa de trainee para motivar a los chicos, y dentro de este programa, digamos que
uno de los factores era que tú tenías que desarrollar tu puesto de trabajo, tenías que agregar valor y si es posible cambiar la gestión como se venía haciendo hace 20 años atrás. Y se empezaron a desarrollar cosas muy interesantes, proyectos de eficiencia que ni los mismos gerentes hace 10 años atrás habían visto. Entonces, yo creo que esto es algo que está muy en boga y que la misma necesidad de la fuerza de trabajo que entra a las compañías va a impulsar mucho a esto. El tercer punto que me parece súper importante es el que está más atado a estos temas de gestión del desempeño, cuando hablamos de aumentar la diferenciación en los roles de liderazgo. ¿Por qué? ¿Qué sucede con los líderes hoy en día? Cada vez que tienen un tema de recursos humanos, y no me dejarán mentir porque en la mayoría de las organizaciones es así, ¿cuál es la respuesta? Anda y habla con recursos humanos. ¿Qué temas reciben ustedes de sus colaboradores que ustedes consideran que es un tema de los líderes de la organización? Cuando hablo de líderes digo supervisor inmediato del puesto, ¿no? ¿Qué cosa? Casi todo. Casi todo. En realidad el líder tiene que ser el primer responsable, el primer jefe de recursos humanos es el líder. Así es. Y ahora les cambio la pregunta. ¿Y qué cosa estamos haciendo para que el líder sea el primer jefe de recursos humanos? Entrenar para que gestione. Así es. Y aunque parezca muy obvio de alguna manera, es algo que no necesariamente todas las compañías están haciendo, por no decir que son las menos. Nosotros tenemos un programa con una empresa del sector financiero, con un banco bien grande, donde, ¿qué hacemos? Nosotros trimestralmente damos talleres a los líderes, y no solo Mercer, nuestra parte, que donde nos enfocamos es en compensación, entra dentro de todo un taller de líderes que tiene esta compañía, donde a todos los mandos medios, o mejor dicho, a todos los contribuidores individuales que son promovidos a mandos medios, les dan este taller de líderes. Y es un taller que lleva desde lo más básico, que son los temas de administración de personal, a que esta persona que va a tener equipos a cargo entienda una boleta de pago, los conceptos que hay dentro de la boleta de pago, todos los temas, digamos, laborales administrativos menores, de algún modo. Después les enseñan sobre gestión del desempeño, cómo es el proceso de gestión del desempeño dentro de esta organización. Los enseñan a gestionar el clima y los enseñan sobre cómo son las políticas y la filosofía de compensación de esa compañía, que ahí es donde entramos nosotros. Pero a mí me parece un programa maravilloso, porque de hecho el mensaje de ese taller a los líderes es: a partir de ahora, ustedes van a gestionar, y ustedes tienen este repositorio de información, ustedes tienen esta web donde van a poder hacer consultas, ustedes tienen esta web donde tienen los videos de estos talleres que estamos dando, y le ponen en el rol del líder realmente la función de recursos humanos. Y esto suena obvio, pero nuevamente no es algo que estemos haciendo en la mayoría de las organizaciones, y es clave. Y dentro del propio proceso de gestión del desempeño, que les va a estar comentando Susan más adelante, definitivamente el rol del líder es súper importante. Porque ahorita, y me adelanto un poco, pero uno de los pilares que está cambiando dentro del sistema de gestión del desempeño tiene que ver con el feedback. ¿Y quién da el feedback? El líder. Entonces, si no enseñamos a los líderes a tener conversaciones, y conversaciones que en algunas organizaciones son llamadas conversaciones valientes, de hecho hay toda una teoría sobre estos temas de conversaciones valientes, pero de verdad, los enseñan a tener estas conversaciones difíciles, donde que es muy, digamos, es muy sencillo que yo llegue, te diga: oye, has hecho un trabajo excelente durante todo el año, tu evaluación de desempeño es 5 y tienes un incremento salarial de 10%. Pero ¿qué pasa con el colaborador que no rinde? No, que se lo diga a recursos humanos, porque imagínate, yo me voy a meter un problema en mi área.
Entonces, esa es la conversación real que tiene que tener el líder. La conversación bonita la podemos tener todos los días. Nos tomamos un café y te digo, oye, Susan, qué bien que estás haciendo tu trabajo. Pero la conversación compleja es la más dura, porque no es bien recibida, porque tenemos nosotros como líderes que enseñar también a nuestros colaboradores a que aprendan a recibir el feedback. Y por eso también la forma de dar feedback está cambiando. Cuando vean algunos de los casos, y ustedes ya lo deben haber escuchado, el feedback antes se centraba mucho en lo que hiciste, en qué pasó. Ahora hablamos más de futuro, de cómo vamos a trabajar para que en adelante yo te pueda ayudar a desarrollarte y a gestionarte mejor en tu puesto. Y eso también tenemos que enseñar a nuestros líderes a que aprendan a desarrollar a su gente y hablar más de futuro y no centrarse en el presente o en el pasado, porque ya pasó. Una cosa que facilita eso, creo, es que se acostumbraba, bueno, probablemente todavía no vamos a empezar a hablar, dar feedback una vez al año. Exactamente. El problema es que si no has venido haciendo feedback durante el año, o sorpresa al final del año, dicen, pues nunca me has dicho nada. Eso es clave, y por eso es toda esta teoría que ha salido últimamente del thinking forward, del feedback continuo, porque si yo vengo todo el año teniendo conversaciones contigo, te digo, mira, está muy bueno esto, creo que deberíamos mover estas palancas, a ver si logramos, no sé, mejorar en tiempos, en eficiencias, qué sé yo, y pasamos todo el año hablando, digamos, de cosas que van bien, y al final del año te digo, oye, ¿sabes qué? Hemos hecho el proceso de desempeño y tus resultados no son buenos. Tú obligas a que esto sea una conversación sincera, porque ahí yo sí te puedo decir, pero si todo el año me has dicho que vamos bien, ¿qué es lo que ha pasado la última semana? A menos de que realmente haya hecho algo terrible, no tiene ningún sentido la conversación. Entonces, estas empresas, más adelante vamos a estar hablando del caso de Deloitte, que para mí ha sido un ejemplo en lo que es este cambio en el sistema de gestión del desempeño, más que por el fondo, por la forma como lo han hecho. Pero una de las cosas importantes allí es cómo ellos fueron entrenando a sus líderes y haciendo pequeñas muestras en todos los continentes donde tienen operaciones y en todos los países para ayudar a los líderes a tener este tipo de conversaciones y a que fueran conversaciones sinceras, porque lo que sucedía antes es que pues a final de año llegábamos una vez, conversábamos y pues digamos había mucha subjetividad en el proceso. La conversación continua te obliga a ser mucho más objetivo, porque pues si no pierdes la transparencia en tu comunicación. Eso es un punto de lo que vamos a estar conversando y que Susan les va a mencionar. Para seguir un poco, les decía que íbamos a indagar también en un cambio en lo que valoramos. Y más que un cambio en lo que valoramos, les decía que tiene que ver con la transparencia en la comunicación. Y lo que ha pedido la gente en los resultados de este estudio es que sean transparentes en cómo me compensan, en los paquetes de compensación, pero además también, me voy a adelantar y ya vuelvo para acá, en los temas asociados a evaluación de desempeño. Entonces, estos fueron dos pilares muy álgidos que salieron, porque no necesariamente es en lo que valoran. La gente sigue valorando el ambiente de trabajo, la carrera, la afinidad, toda esta parte, digamos, emocional y de flexibilidad sigue siendo una tendencia. Y esto no va a parar. Esto por mucho tiempo va a seguir siendo así. O sea, yo tengo hasta practicantes que me dicen, oye Adri, por si acaso hoy en la tarde me voy a trabajar a mi casa. Ah, ya está bien. Y ya está, o sea, ¿y qué les vas a decir? Si estás generando resultados, pues no pasa nada. O sea, vete a trabajar a tu casa. Pero esto, o sea, yo hace 15 años, no sé, cuando empecé a hacer prácticas, le decía a mi jefa que me iba a trabajar a mi casa y me decía, ya va, un ratito. Quiere decir que no vas a seguir trabajando acá, ¿no? Entonces, ya esto es algo que no para. Pero esto nos llamó la atención
porque siempre sale el tema de que me siento mal pagado, pero lo que se halló acá no es que me siento mal pagado, es que siento que no hay transparencia en la comunicación. Entonces, yo creo que trabajar en la propuesta de valor, en tener web, tener sistemas o herramientas que nos permitan comunicarle a nuestra gente la propuesta de valor. Algo, miren, tan sencillo como nuestra propia intranet. Esta compañía de telecomunicaciones que les hablé al principio, una de las cosas, fue uno de los primeros pasos que hicieron en función de estos chicos millennials. Lo primero que se hizo fue agrupar los beneficios y todo el paquete de valor que tenía la compañía por temas. Los asociados a temas salariales, los asociados a temas más emocionales, los asociados a beneficios, y así, no recuerdo el detalle, pero tenían como 6 tópicos. Y esto simplemente le pusieron un nombre a la campaña salió, lo publicaron en la intranet y cada semana empezaron a sacar píldoras. ¿Sabías que tienes 30% de descuento con el Gold SIM, Y la gente, incluyéndome, yo en ese momento trabajaba en esta compañía, abría y decía, ¿en serio tenemos descuentos? Y yo estaba en recursos humanos, ¿ya? Entonces, y no lo sabía, y mi equipo tampoco lo sabía. Entonces, estas cosas que son palancas muy fáciles, esto no generó ningún tipo de gasto, digamos, mayor en presupuesto, porque se hizo internamente, se hizo en la misma plataforma de la intranet y simplemente eran campañas comunicacionales. Trabajar mucho en el endomarketing ayuda a mejorar la imagen en temas de compensación y en temas de evaluación de desempeño. Cuando la gente te dice, yo quiero que mi compensación sea equitativa y competitiva, simplemente lo que quiere es entender de dónde sale su compensación. Esto tiene sus aristas, es cierto, porque sabemos que trabajamos en organizaciones que son complejas y que no todas están listas para este tipo de cosas. Pero yo he conocido empresas y bueno, nuevamente, en esta misma empresa de telecomunicaciones, que además me parece un ejemplo de lo que fue ciertos temas de transformación en su momento. Esta empresa que les estoy contando tenía 13 sindicatos, uno de los más fuertes de Perú, fuera de la minería, claramente. Y se trabajó incluso con el sindicato, yo ya había regresado a Mercer, pero en estos momentos ya están haciendo la comunicación con el sindicato de temas de compensación. Nosotros trabajamos con el sindicato durante un año más o menos, donde les dimos metodologías de valoración de puestos, donde creamos una estructura específica para el sindicato con unos tabuladores puntuales y primero trabajamos con los líderes sindicales y fuimos bajando. Y ya hoy en día ya se les ha comunicado. De hecho, evidentemente esto fue parte de una negociación colectiva donde también se perdieron algunas cosas, como algunas demandas que hubo que quitar, porque finalmente esto es un tema de, si quieres ganar, tienes que dar algo. Pero lo que les quiero decir con esto es que si una organización tan compleja, con un sindicato tan fuerte, fue capaz de trabajar esto, las organizaciones podemos. A veces hay una frase que ayer me la decían, a mí me encanta esa frase, cuando me dicen, no, es que la organización no está preparada para eso. Y yo digo, pero pues, ¿y en algún momento realmente estaremos preparados? O sea, ¿sentiremos que nuestras organizaciones están preparadas para algo? No. Entonces, el momento simplemente es ahora. O sea, el momento es donde estemos. Simplemente hay que entender la cultura de nuestras organizaciones, porque hay mensajes que funcionan en unas compañías, mensajes que funcionan en otras, hay formas de cascadear la comunicación y en eso es que tenemos que trabajar, entender la cultura, entender a nuestros clientes internos, a quién le comunico primero o quién logro que sea un sponsor de este proyecto para nosotros internamente y luego comunicar a la organización. Pero yo pienso que este es un tema en el que hay que trabajar, no en ser competitivos. Ser competitivos es para mí una de las cosas más subjetivas que existe, porque eres competitivo frente a qué.
si yo me quiero comparar en el percentil 75 o en el percentil 90, pues a lo mejor otra empresa puede decir, pero eres súper competitiva. Claro, pero ellos se comparan al percentil 50. Entonces no es un tema de ser competitivo. Ser competitivo depende del punto en el que tú te quieras comparar, sino es poner en valor tu compensación y los beneficios que le damos a nuestros empleados. Y otra de las cosas que nos mencionaban en este benchmark era las oportunidades de ser promovido, que tenía que ver con que la gente también tiene la necesidad de entender que hay una línea de carrera. Y esto, más que ser promovido, porque a mí la palabra promovido me gusta a partir de cierto nivel, tiene que ver con una sensación de subir. ¿Y qué es lo que nos piden los millennials hoy en día? Yo quiero tener una carrera rápida. Y una carrera rápida no necesariamente es que mañana vas a ser jefe o vas a ser gerente. Una carrera rápida es que ellos sientan esa sensación de que están ascendiendo. Y en este mismo programa que les comentaban, ¿qué fue lo que se hizo? Dentro de lo que era el gran grupo de analistas, se hizo un nivel de carreras como en 4 o 5 pasos, que no era la estructura organizacional de la compañía, sino era parte del programa interno. Y estos chicos cada año suben estos steps. Tienen un nombre supermarketero que a los chicos les encanta, y entonces ellos se sienten importantes. Y uno de los steps, me acuerdo que era como team leader, algo así. Y el team leader no era más que un analista pleno que conocemos toda la vida, pero él se sentía importante porque al ser team leader yo iba a tener 1 o 2 practicantes a mi cargo. Pero sienten que están aprendiendo a gestionar gente, se sienten importantes, se sienten valorados y sienten que son promovidos sin necesariamente esto represente una promoción en la estructura organizacional como tal. Ahora, pasan todos los procesos de una promoción, ¿no? Es decir, son evaluados, se hacen assessment, etcétera, etcétera. Y otro cambio en lo que valoramos tenía que ver con el tema que hoy vamos a hablar más a fondo, que tiene que ver con la gestión del desempeño. Primero, sentir que las evaluaciones de desempeño son claras. Esto ya se los adelanté, tiene que ver con el feedback, esto se los va a mencionar Susan más adelante cuando hablemos un poco del enfoque y la metodología de Mercer. Tiene que ver con, y esto fue otro de los hallazgos importantes que salió, que la gente pide que se creen objetivos de equipo. Y esto nuevamente tiene que ver con los cambios en la dinámica de las organizaciones. Yo me acuerdo que cuando yo comencé a trabajar, eras muy individualista en tu área. Yo soy del equipo de compensación y esto es de selección. Es su problema, que lo resuelva. Trabajabas en el mismo departamento, pero no importaba. Ah, no, este problema con el headcount, eso es de planeamiento. Y éramos como todos islas y cada quien veía cómo resolvía el problema. Entonces, hasta que el problema no llegaba arriba, que sentaban a todos como niñitos regañados en una sala a ver qué cosa es lo que tenemos que resolver, no se veía. Hoy en día esa dinámica ha cambiado mucho. Hoy en día te das cuenta cómo los proyectos empiezan a ser transversales y transversales a veces no solo a tu área, sino sale afuera. Entonces, yo por lo menos recuerdo un proyecto que hice de compensación variable en una compañía donde el kick-off inicial fue con el gerente general, fue con los líderes del área de negocio, de esa área comerciales particulares donde se estaba haciendo el proyecto, y donde del equipo de recursos humanos había gente de compensación, había gente de desarrollo y estaba un par de business partners que atendían a estas cuentas. Entonces, nos empezamos a dar cuenta como ya empezamos a trabajar más en proyectos, pero los objetivos siguen siendo individuales. Entonces, la gente cada vez pide más a gritos que se hagan objetivos de equipo. Y por eso, yo creo que, acá está, los cambios en la calibración y en el cascadeo de objetivos es una
de las tendencias que salió cuando preguntamos qué estaba pasando en las organizaciones con la gestión del desempeño. ¿Por qué? Porque nuevamente, en el mundo riguroso que vivíamos hace 10 años atrás, decíamos, a partir del 15 de marzo se cierra el sistema y nadie más carga objetivos. Y no se cambian los objetivos durante todo el año. Y eso, pues, a ver si lo haces hoy en día, pero yo les puedo contar una anécdota, si quieren, muy personal. Yo entré a trabajar en Mercer en marzo. En mayo ya tenía un nuevo rol. Habían pasado 2 meses. Entonces, esto pasa en las organizaciones cada vez. Entonces, si tenemos un sistema de desempeño duro, rígido, donde yo no permito que se cambien los objetivos, que se calibren los objetivos de acuerdo a cómo van cambiando las dinámicas de los puestos, pues nadie va a creer en este sistema de gestión de desempeño. Entonces, donde estos, digamos que son 3 de los pilares que están cambiando más en los procesos. Yo creo que, y ayer se los decía, hace como 2 años atrás, Google sacó un artículo que no me acuerdo si fue en el Harvard Business Review o en donde lo publicaron, donde todo el mundo se atacó porque dijo, se acabaron las evaluaciones de desempeño, ya no existe la evaluación de desempeño. Google dijo que no hay evaluación de desempeño, tenemos que ser todos como Google. Y no es que la gestión del desempeño va a acabar, yo creo que simplemente se está transformando. Y se está transformando puntualmente en temas de objetivos, en temas de feedback y un poco en la contribución y en el desarrollo de carrera. Porque creo que ayer lo comentabas, Susan, y seguramente lo vas a comentar más tarde, pero va muy asociada también al PDI y al plan de desarrollo individual, ¿no? Y el tema de los ratings sí le voy a dejar a la señora Susana, que es mucho más experta que yo en este tema, que nos cuente qué está pasando con los ratings. Finalmente, un poco un resumen, digamos, de este estudio o de este benchmark tiene que ver, primero, con la búsqueda del conocimiento, con analytics, con demográficos, con entender nuestras organizaciones, entender a nuestra población, aprovechar todos los datos que tenemos. Están cambiando mucho los puestos de trabajo y tiene que haber una transformación también de las culturas organizacionales. Yo, y seguramente ustedes también, tengo muchos amigos que trabajan en una empresa, en un banco muy grande de este país, y si se dieron cuenta, la semana pasada había una campaña en las redes sociales alucinante del cambio en la cultura. ¿Alguien la llegó a escuchar? No voy a decir el nombre de la empresa, pero, o sea, era una campaña que yo abría el Facebook y cada vez me daba cuenta que tenía más amigos trabajando ahí además. Entonces, antes, o sea, hacer un cambio de cultura y publicarlo en redes sociales de ninguna manera. Si eso es algo muy interno, me van a robar mi campaña de cultura. Ahora es todo lo contrario, ser más abiertos, y eso nos ayuda a ser más flexibles. Y finalmente, lo que les decía, en términos de desempeño, cambia mucho el feedback, foco en el desarrollo para poder trabajar en temas de motivación. Entonces, ¿quieres que yo haga la dinámica o...? Ya, vamos a hacer una dinámica muy rápida, no. La idea es trabajar por mesas, y antes de nosotros empezar a hablarles de gestión del desempeño, que ustedes compartan un poco sobre 3 tópicos de gestión del desempeño en sus organizaciones. Porque la verdad es que para mí una de las cosas que más enriquece estos talleres no es solamente lo que nosotros vengamos a lorear acá y hablarles de las tendencias y de los estudios de Mercer, sino me parece importante el networking y que ustedes mismos puedan compartir. Solo les hago una pregunta antes de contarles la dinámica. En las mesas donde están, ¿pertenecen a las mismas compañías? No me hagan trampa, ¿eh? Pero están solo las 2, digamos, el resto de la mesa es variada. ¿Hay 2 compañías, 3, 4 compañías en esa mesa? Está perfecto. O sea, mientras estén variaditos y no sea una sola mesa, una sola misma compañía, todo está bien. Ya, perfecto. Les cuento la dinámica rápidamente. Yo quiero que hablen sobre
el sistema de gestión de desempeño en sus organizaciones, quiero que, digamos, debatan un poco sobre esta afirmación. ¿Resulta difícil hoy en día tomar buenas decisiones de talento en nuestra compañía? ¿Y por qué? Pero además del por qué, quiero que me respondan una cosa más. ¿Qué estamos haciendo para tratar de disminuir estas complejidades? Y finalmente, ¿en qué estadio se encuentra el sistema de gestión de desempeño en mis organizaciones? Vamos a dar, ¿cuánto tiempo vamos a dar? Ya, vamos a dar unos 12 minutos para que discutan. Quiero que por mesa alguien, digamos, consolide un poco las conclusiones y con cada mesa vamos a compartir un poco los resultados, ¿ya? Ok, un poco para hacerlo más dinámico. Buenos días a todos, los veo todavía dormidos de repente por la hora. Me gustaría que las dos primeras mesas debatamos sobre el primer punto. Las dos siguientes conversemos sobre el segundo punto y así sucesivamente las dos del fondo del tercer punto. Y ahí vamos a poder compartir un poquito y ver qué estamos haciendo internamente. ¿Esto por qué? Para poder después hacer un comparativo entre lo que estamos haciendo aquí en este grupo y lo que da el mercado peruano, porque hemos hecho un estudio que queremos compartir con ustedes para que puedan ver un poquito qué es lo que está sucediendo realmente, no solamente a nivel global, sino también localmente. Y en unos 15 minutos conversamos de esto. Tiene como 80 años, pero Bueno, entonces quiero que las dos mesas me comenten un poquito en qué consiste la gestión de desempeño dentro de sus organizaciones. Por allá, de repente, de las chicas y el rey. ¿En qué consiste la gestión de desempeño en sus organizaciones? ¿Se encontraron diferencias, similitudes? Cuéntanos un poquito. Sí, en realidad sí, y muy positivas más hemos estado tomando nota. Pues ha sido muy interesante porque hemos podido compartir obviamente conocimientos y eso nos va a ayudar a mejorar la gestión de cada una de nuestras empresas. Y sí, hemos encontrado algunas diferencias, sobre todo en cuanto a las evaluaciones por categoría. Por ejemplo, hemos visto de que no necesariamente es la misma metodología para personal operario de planta como personal obviamente administrativo de gestión. Otra cosa interesante es que algunos de nosotros ya están utilizando herramientas tecnológicas que permiten consolidar información que nos permite ser mucho más objetivos en el proceso de evaluación, desde niveles de productividad por máquina como récord de asistencia, que ya desde el software de asistencia de la compañía pasa a un Excel en un consolidado para que el administrador de personas o líder de grupo pueda pues asignar un puntaje objetivo, ¿no? ¿Cuáles son esas diferencias que detectaron entre administrativos y operativos? Como nos comentan un poquito. Bueno, en este caso, básicamente en cuanto a al personal operativo, que está muy asociado al tema de productividad, ¿no? Productividad y asistencia. Y obviamente en el personal administrativo sí está más, los objetivos de ellos están más asociados un poco al plan de la empresa, a los objetivos de negocio. Y te puedo hacer una pregunta allí. En el caso de los operativos o de los operarios, ¿son sindicalizados? Sí. ¿Y institucionalmente permiten tener calificaciones de desempeño? Lo que pasa es que en una de las compañías siempre han tenido un sistema de evaluación de este tipo, entonces obviamente como estuvo primero no se puede negar. Y en el caso de la otra compañía, si bien es cierto el incremento general no se hace a través de desempeño porque es negociado colectivamente, sí hay un bono por productividad que permite hacer esa diferenciación entre los trabajadores que son más eficientes. Eso está bien interesante porque generalmente en las organizaciones con sindicatos, el sindicato suele oponerse a la evaluación de desempeño.
Con lo cual, y lo del bono de productividad, no lo voy a conversar ahorita porque se lo voy a mencionar más adelante, pero está también como una muy buena práctica. Interesante lo que comentan. Algo que me llamó la atención es que han hablado del qué, ¿no? De los objetivos, qué es lo que están midiendo. Miden también competencias en sus organizaciones, el cómo se llega a esto, y me imagino que por lo que me mencionan lo hacen para los puestos más administrativos, supervisores, jefes, y para los operativos no tanto. Es el qué. Ok, bueno, interesante. Eso vamos a conversar un poquito más adelante. Y por aquí, ¿quién quiere comentar? Bueno, en nuestro caso somos justo 3 sectores distintos, y en el caso de él, que viene de una corporación, de hecho la evaluación de desempeño por objetivos, ¿no? Y en donde todavía no se toma conciencia, tal vez un poquito lo del feedback, ¿no? Se centra bastante en los objetivos, y que eso sea un tema de incremento salarial, ¿no? En mi caso, el mío es por competencias, entonces ahí hay una gran diferencia. No es de hecho más subjetivo, y nosotros recién llevamos 2 años aplicándolo, que nosotros debemos todavía de ver las mejoras en el proceso, porque de hecho cada año puede ser distinto y cada vez el ritmo es mucho más acelerado. Entonces hay que ir viendo también. En mi caso, por ejemplo, antes era en un Excel, ahora podemos hacerlo en una plataforma, y así ir viendo de qué manera podemos hacerlo más amigable al usuario, ¿no? Y al mismo evaluado, cómo le llega a él sus resultados. Y en el caso de ella también, está en una gestión de cambio cultural, entonces ella se le ha permitido poder aplicar una evaluación de desempeño, y que le ha funcionado, y felizmente no tiene sindicato, así que de alguna manera todo está tranquilo, pero ellos están en un proceso fuerte de cambio, ¿no? De la gestión, de las jerarquías, y entonces de alguna manera eso es algo positivo, y de hecho va a haber un cambio bueno en su organización. Okay. Bueno, lo que nos comenta, un poquito para compartir con todos, es algo que se alinea a las tendencias, no solo que se ven globalmente, sino que se ven localmente. Las organizaciones, y bueno, adelantando un poquito a lo que les iba a comentar más adelante, en general un 80% de las organizaciones a nivel mundial mide el desempeño por los objetivos. Todavía hay algunas organizaciones, y esta tendencia va creciendo en Perú, lo vamos a ver en las estadísticas, de medir no solamente el desempeño, sino también un tema de potencial, incluirlo dentro de sus evaluaciones, incluir el puesto crítico, ¿no? Qué tan importante es esta silla vacía dentro de la organización, que lo vamos a conversar un poco, y es como ha ido evolucionando, ¿no? Y todo esto de la mano con las tendencias, con la tecnología, con estas nuevas generaciones que nos obligan a cambiar nuestros conceptos y nuestros modelos para alinear la cultura a la estrategia del negocio, ¿no? Y a lo que queremos llegar para lograr cumplir estos objetivos, ¿sí? Por allá, por las 2 mesas, me interesa conocer cuáles son las dificultades que tienen dentro de sus organizaciones. Pero bueno, aquí en la mesa interesante, porque teníamos de varios rubros, empresas que actualmente no cuentan con sistema de evaluación, lo cual probablemente es más difícil para ellos tener esta gestión de talento, otras empresas que están implementándolo, pero que los líderes no sean conscientes de la importancia de la utilización de esta herramienta. Creo que ahí viene el problema, ¿no? Si es que ellos no tienen esa conciencia del por qué tengo que hacer esto y para qué, y no son conscientes de que a través de su team, de su equipo de trabajo, logran resultados, por más sistema que tengas, esto no funciona. Totalmente. De hecho, el tema de los líderes, bueno, se los comentaba al inicio, es clave, pero ahí lo que sí les puedo dejar como mensaje es que la clave está en empoderar, en que nosotros le demos herramientas, no herramientas como sistema, herramientas que los ayude a ellos a poder entender el por qué tienen que gestionar a sus equipos. Ustedes saben que me llama a mí mucho la atención. Yo, participo en muchos proyectos de valoración de puestos, y en los proyectos de valoración, uno de los factores o de las dimensiones que tiene la metodología tiene que ver con el tema de equipos. Entonces, tú usualmente entrevistas a gerentes de primera línea o segunda línea, y cuando tú empiezas a conversar un poco acerca de los roles, ¿no? Y se los puedo decir que el 90%, por no decir el 100%, nunca te dicen que una de sus responsabilidades es la gestión de los equipos. Y cuando les dices, ¿y tienes gente a cargo? Sí, tengo 2 jefes, cada jefe tiene 20 personas a su cargo.
por casualidad la gestión de los equipos es alguno de tus roles o de tus responsabilidades? Bueno, sí, pero ese no es el fondo, ¿no? Entonces, realmente esas son respuestas que no son ajenas a nosotros y que hay que trabajar en potenciarlos a ellos como líderes, en que cambien ese chip, en que uno de tus objetivos, una de tus responsabilidades es gestionar los equipos que tienes acá. Algo que quisiera que conversemos y que me llamó también la atención de esta mesa es que, bueno, efectivamente tenemos representantes de ese grupo que aún están implementando o que no tienen este proceso de evaluación instaurado. ¿Quiénes aquí son de recursos humanos? Primero, para dejarlo. ¿Okay? El 99%, el 90%. ¿Okay? ¿Y quiénes aquí sí tienen implementada la gestión de evaluación por desempeño? Okay. Ahí baja un poquito y tenemos ese 20% que les comentaba que aún todavía está dentro de ese proceso. ¿Sí? Bueno, más adelante vamos a conversar de estas tendencias de los roles y cómo es que cambia dentro de las organizaciones, ¿no? Lo que quería la gente antes no es lo que quiere la gente hoy y tenemos que alinearnos un poco y alinear la estrategia de negocio a los cambios que se están dando. Por aquí, esta mesa que me quiere comentar. ¿Quién me va a comentar? ¿Sí? ¿Okay? Buenos días a todos. Bueno, mi equipo de trabajo aquí en esta mesa pertenecemos a diferentes empresas igualmente. Muchas de ellas ya se han aplicado o está desarrollándose la gestión de desempeño. Lo que sí hemos coincidido la gran mayoría es que el problema principal es la subjetividad al momento de la evaluación. Por lo mismo que los jefes o los líderes de repente no saben cómo deben de evaluar. Van más por la subjetividad o por los últimos acontecimientos y de acuerdo a ello nos van a evaluar. No miden de repente si cada trimestre o cada 6 meses van evaluando, no ven los resultados al inicio, sino al final. Otro de los motivos o de las dificultades que hemos podido evidenciar es que muy parte de la subjetividad, los líderes no saben dar un feedback adecuado. Entonces tendríamos que desarrollar primeramente a estos líderes o jefes para que puedan llegar a un compromiso con aquellas personas que están bajas, ¿no? O que de repente han mejorado y hacerle un seguimiento. Ahora, la empresa también tiene que tener cierta presupuesto para poder desarrollarlos o capacitarlos y seguir, ¿no? Todo un acompañamiento. En realidad no es solamente la evaluación, sino también es el acompañamiento durante todo un tiempo para que esta persona pueda ser desarrollada. ¿Dónde vas a invertir? ¿Con quién vas a invertir? ¿No? ¿Qué tipo de temas lo vas a capacitar o lo vas a desarrollar para mañana más tarde colocarlo en un puesto o igualmente para que siga creciendo? Que ese es también uno de los objetivos internos personales en realidad que una persona dentro del trabajo necesita, ¿no? Igualmente todo va a raíz también de la cultura. ¿Cuál es la cultura real que tiene la empresa? Porque muchas empresas de repente te indican al momento que ingresas que su principal foco es el personal, pero al momento que ingresas te ves como una realidad totalmente diferente, hasta ni siquiera tienen presupuesto o de repente no siguen el procedimiento de una evaluación o de una gestión de desempeño que ya está de repente elaborada y que necesita de repente algún tipo de cambio. Entonces hay que ver todo ese tipo de problemas que se pueden presentar en ese momento y poder desarrollarlo y presentarlo a la gerencia, ¿no? Bueno, lo que nos dice Flor es muy cierto, ¿no? Algo que vemos todavía en Latinoamérica, y es una tendencia, es que los procesos de recursos humanos se llevan como carreteras paralelas, ¿no? Y nos comentaba también Adriana. No conectamos esos puntos y en muchas organizaciones aún no se alinean estos procesos a las estrategias del negocio, ¿no? Se hacen simplemente porque, bueno, el mercado dice y Google dijo y entonces yo lo implemento y eso es lo que está pasando. Sin embargo, vemos que estas tendencias están mejorando, están evolucionando y vemos la necesidad de acompañar estos cambios de acuerdo a la madurez que tiene la organización en la que me encuentro, ¿no? No todas las organizaciones están preparadas para de repente llevar de una manera madura el cascadeo, por ejemplo, de la comunicación, de cómo yo los estoy compensando en función a los resultados de sus evaluaciones, ¿no? No todos están preparados para recibir ese feedback de manera positiva, de manera constructiva, y no sé si les ha pasado que a veces le dan alguna recomendación, algún feedback a alguien y sienten que le entró por acá, le salió por acá y luego siguen en lo mismo, ¿no? Nos pasa mucho, y lo que decía Adriana también, ¿no? De que
se evita, todavía hay esta tendencia de los líderes de evitar estas conversaciones, por lo que muchas veces recursos humanos se hace cargo de este proceso, ¿no? La idea es llegar a ser un acompañante en el proceso, dar este soporte, ser un consultor del proceso, ¿no? Pero vemos que en el día a día todavía hay muchas organizaciones en las que recursos humanos tienen que hacer cargo porque el líder evita estas conversaciones difíciles, ¿no? Y como decían, y es la clásica, todos los que trabajamos aquí en recursos humanos sabemos que siempre va a llegar y va a decir, ay, es que me mandaba aquí mi jefe para que me dijeran algo. Entonces es algo que ocurre, ¿no? Bueno, ¿a alguien más le pasa esto que le ocurre a esta mesa dentro de sus organizaciones? ¿Sí? ¿Sí? A mí me pasa de que le capacitamos a los mandos medios para que hagan una comunicación a sus equipos y vienen a reclamarme los trabajadores a reclamarme porque supuestamente estamos agrediendo sus derechos, y cuando les pregunto qué cosas les comunican es una cosa completamente diferente, a pesar que tienen ayudas memoria, que les hemos repasado, no sé cuál es el problema. Algo que están haciendo las organizaciones son talleres de change management para desde arriba atacar la estrategia, cambiar un poco la manera de pensar del negocio, madurar un poco así, y en función a eso recién damos talleres de cómo dar feedback, qué es lo que tienen que hacer, cómo transmitir mensajes para que no haya ese ruido y esa comunicación informal en el medio, ¿no? Pero ahí es tarea de cada uno de nosotros como miembros de recursos humanos de identificar en qué etapa se encuentra mi organización, qué tan madura está para poder recibir esto y las estrategias que tengo que tener previamente como base, y lo vamos a ver un poquito en el proceso de cómo lo hilamos para que esto funcione, ¿no? Para que no simplemente sea un taller. No sé si les ha dado esa sensación de que hacen un taller y luego, bueno, pero no funcionó, y ahí quedó, ¿no? O sea, 2 horas maravilloso, todo es lindo, perfecto, y luego no es sostenible en el tiempo. Y esto es porque debemos previamente construir las bases. Y hay una sola acotación respecto al tema que decías de los mandos medios, que una de las conversaciones complejas en las que también nos toca meternos a nosotros como recursos humanos tiene que ver con lo que mencionó Susan de estos talleres de change management, pero sí conozco algunas compañías que están evaluando a sus líderes, porque ¿qué pasa? Que vienes trayendo líderes que por su expertise tomaron el rol de liderazgo, pero que cuando los evalúas y te das cuenta de las competencias que tienen, realmente no tienen competencias para gestionar equipos. Entonces, lo que he visto en algunas organizaciones es que a muchos, digamos, colaboradores que eran líderes, los han denominado especialistas senior o supervisores o, digamos, alguna nomenclatura asociada más a un tema de know-how que de equipo. Porque por muchos talleres que tú des, que los enseñes, las memorias, si las personas no tienen las competencias para ser líderes, pues nunca van a poder aterrizar el mensaje. Y es real que hay gente que no le interesa, digamos, llegar a ese nivel. Yo me acuerdo un equipo que yo tenía, uno de los chicos era súper bueno, y yo le decía, ¿y tú no te quieres, digamos, preparar? Además ya tenía, o sea, digo, cierta edad, se van a reír de lo que les voy a decir, pero tenía 28 años, y yo le decía, oye, yo creo que ya tú deberías estar pensando en un puesto ya mando medio, y me decía, Adri, ¿sabes qué? Que yo quiero ser especialista de compensaciones, a mí me encanta lo que hago, pero no me pidas que esté ayudando a los chicos más junior, porque no la hago. Y entonces es un poco eso, a lo mejor tienen que empezar a ser más observadores o evaluar a estos líderes si realmente tienen estas competencias de gestión y cambiar un poco la forma en cómo contribuyen a los equipos, que también es una conversación bien compleja. Sí, por aquí en las 2 mesas de adelante vi que sí, eso nos pasa, y bueno, efectivamente también es otro reto que tenemos como gestión humana. Por atrás me interesaría saber, a modo de muestreo, cómo está, en qué estado está la gestión de desempeño de sus organizaciones. ¿Quién en la mesa? Acá en nuestra mesa está bastante variada. Tenemos un grupo de personas que vienen de empresas que no son nuevas, ¿no? Tienen 80 años, ¿no? Pero empresas familiares de energía que están en un estadio muy básico, ¿no? Están comenzando y tienen todo el reto de comenzar la gestión del desempeño. Entonces han venido a nutrirse, a ver cómo pueden implementarlas en sus organizaciones.
Otros estamos en estadio intermedio, donde hemos ido evolucionando, ¿no? Desde una gestión del desempeño, una evaluación de desempeño muy rígida, muy parametrada, ¿no? Hacia una evaluación de desempeño mucho más flexible, más abierta, más comunicada. Otras ya están en un estadio más avanzado, con un sistema, con una plataforma, con feedback continuo, ¿no? Y también con la flexibilidad y la comunicación que esto requiere. ¿Alguien más que quiera comentar? Bueno, solamente quizás agregar justamente que las empresas que tienen la suerte de tener esto ya implementado, pues que justamente están contemplando el plan de desarrollo individual, que es un punto importante de avance, y el tema de seguimiento continuo, ¿no? Porque mayormente las empresas a veces transnacionales, corporativas, manejan ya un mid-year review, un tema de final de revisión, pero que ahora también la tendencia es de una evaluación continua, ¿no? Y ahí con el tema de la evaluación continua, yo creo que sí es una tendencia, soy súper crítica en el tema de la evaluación continua, creo que es el deber ser. De hecho, siempre se lo digo a los chicos que trabajan conmigo, yo te voy a buscar para conversar constantemente porque creo que es importante, pero también hay que tener un poco de cuidado cómo se dan estas conversaciones continuas. Hay una práctica que de hecho tiene Deloitte que documentan un poco las conversaciones, no siempre, porque si no entonces también sería un proceso súper engorroso, pero cuando hay algún tema particular, puntual, en el que se ha comprometido a trabajar, sin ni siquiera tener un sistema, no necesitas un sistema de gestión, pero sí, digamos, a lo mejor un correo electrónico, oye, conversando hoy nos hemos comprometido en que yo te voy a ayudar a trabajar en la administración del tiempo, y vamos a activar estas palancas. ¿Para qué? Para que eso te pueda seguir, o mejor dicho, para que te pueda servir para hacerle seguimiento constante de si realmente los dos estamos respetando esos compromisos. Porque de nada sirve un feedback continuo que yo te diga, oye, yo te voy a ayudar a trabajar en la administración del tiempo, mira estas palancas, mira esta herramienta, vamos a ir midiendo tiempo, y se queda en la conversación continua. Y al final la palanca no te la di, las herramientas no te las di, entonces da igual que te haga feedback continuo si no va a cumplir los compromisos. Los compromisos en este feedback tienen que ser de ida y vuelta, y eso es bien importante. Ok, gracias Adri. Bueno, y por aquí finalmente en esta mesa, para que nos comenten un poquito. Hola, buenos días con todos, con todas. Mi nombre es Andrea, soy trabajadora social. Realmente agradezco la oportunidad que nos están brindando para poder compartir, socializar diferentes experiencias, ¿no? Sobre todo apuntando a la mejora continua de cada una de las organizaciones que venimos representando. Bueno, me ha tocado de alguna forma también compartir con diferentes empresas dentro de la mesa que estamos acá instalados, con empresas de minería, con empresas del sector automotriz y con otras empresas de diferentes sectores de gestión documentaria. Y lo que hemos tenido en algunos aspectos de coincidencias y semejanzas es la aplicación del instrumento de la evaluación de gestión de desempeño. La evaluación de desempeño como en base a indicadores, en base a resultados, orientado a la mejora continua de los colaboradores, y hemos identificado también un aspecto de la subjetividad, compartimos con el grupo, más que todo cuando son aplicados por personas. Si nosotros nos reconocemos como personas y seres humanos, con debilidades y fortalezas dentro de una organización, vamos a identificar también que en algunos sectores son manipuladas las evaluaciones de desempeño, con el afán de proteger a ciertos colaboradores que, si bien tienen las competencias técnicas, no cumplen con todo el perfil que tú estás buscando para que siga perteneciendo a tu corporación, a tu organización empresarial. Entonces son los riesgos que algunas empresas asumen, ¿no? Ahora, se ha identificado que en algunos casos, nosotros, por ejemplo, en algunas empresas aplican 2 veces al año la evaluación de desempeño, en otras de manera anual. Sin embargo, estamos identificando también las expectativas que se generan a los trabajadores, a los colaboradores, cuando tú aplicas tu gestión de desempeño, tu evaluación de desempeño. Si el colaborador, cuando tú le haces la evaluación de desempeño,
que creas expectativas, ¿cómo tú vas a asumir la responsabilidad en el tiempo? ¿Vas a seguir manteniendo y reteniendo tu talento, o tu talento va a salir capacitado, entrenado, para tener que pertenecer a otra corporación o a otra organización? Otra situación también que hemos conversado aquí dentro de la mesa, que ahorita tenemos que ubicarnos dentro de un contexto. Si bien el colaborador no se cumple las expectativas después de aplicar la evaluación de desempeño, eso lo hemos identificado como una debilidad, ¿no? Si bien no se cumplen las expectativas, ese colaborador va a querer con el tiempo un aumento salarial, va a querer algunos estudios que le permitan otro crecimiento profesional. ¿Qué pasa si el contexto actual del que estamos hablando, las empresas también se ubican dentro de un marco normativo legal, dentro de una situación que ahorita no está muy clara para todo el país? Entonces, ¿cómo haces? Te replanteas, te reestructuras, la dinámica va cambiando, las organizaciones se tienen que ir adaptando, los colaboradores que somos todos nosotros también. ¿Cómo hacemos para incorporarnos en un sistema actual si hablamos del contexto coyuntural que está afrontando ahorita el país, ¿no? El Perú? Entonces, son temas que en realidad apuntamos a la mejora, en resumen, a la mejora continua, pero por otro lado, es muy bueno aplicarlo, puede ser a través de un software, puede ser a través de un Excel, pero tiene que ser responsablemente aplicado a través de las personas que tienen a cargo ese liderazgo. Y lo que mencionó también la señorita que hizo la primera exposición, y que bueno, llegué un poco tarde, sobre la gestión de equipos, ¿no? Algo muy importante que también hemos compartido. La gestión de equipos, si bien recursos humanos tiene que ver con la implementación de la aplicación, el seguimiento, el acompañamiento, las evaluaciones de desempeño en el tiempo, no es una isla dentro de una organización. Normalmente los otros sectores consideran que recursos humanos es la solución a los problemas de los trabajadores dentro de la empresa, cuando no se dan cuenta y no se terminan de convencer que somos una de las áreas importantes dentro de la organización y que somos complemento y parte de un engranaje. Entonces, eso como aporte finalmente, no sé si alguno de mis compañeros también quisiera contar. Gracias más bien por todo lo que nos están enseñando. Nosotros cuando analizamos a través de nuestros estudios cuáles son los impulsores que nos ayudan a desarrollar el talento, a retenerlo, a hacer toda esta gestión de talento de manera integral, también vemos como un detractor el contexto, ¿no? La mentalidad que tenían antes las personas respecto a la expectativa que tenían dentro de una organización. De repente entraban y decían, ok, quiero este trabajo y voy a crecer dentro de esta organización y me voy a quedar hasta que me muera aquí, ¿no? Me encanta esta empresa y aquí me quedo. Ahora ya no es así, el crecimiento se ve de distintas formas y eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero las personas ahora hoy en día cambian mucho de trabajo, ¿no? Y es algo normal. Antes se veía como que será malo, ¿por qué está cambiando tanto? Ahora no, ahora es algo normal. Buscan su crecimiento no solo dentro de una empresa, sino fuera del mercado para ser más atractivos y adquirir más experiencias, ¿no? Nos comentabas de las calificaciones, es algo que también vamos a conversar y les adelanto un poquito que sí es un tema que preocupa a los colaboradores. Hicimos un estudio en Perú de la gestión de desempeño, cómo es que era percibida y cuáles eran las principales dificultades que existían, y lo que pudimos encontrar es que para recursos humanos sí el feedback era un tema, como comentabas, que todavía se debe mejorar, y tiran toda la responsabilidad del líder, ¿no? El líder es el que tiene la culpa. Sin embargo, los líderes, ¿no? Que era otro punto objetivo que investigamos, decían, no, recursos humanos no se involucra. Entonces tenemos ahí dos versiones. Y los colaboradores que decían, bueno, acá no hay un estándar, ¿no? Los recursos humanos me dicen una cosa, mi líder me dice otra cosa, y es más, cuando me muevo lateralmente dentro de la organización o me promueven, las reglas del juego cambian, ¿no? No se me mide de igual manera, no hay claridad en cómo me están calificando, y es más, las empresas que tengan la etapa de calibración, de repente les ocurre, mencionaban, la calibración es la etapa negra del proceso, ¿no? Aquí no se sabe qué pasa y de pronto mis notas entraron de una manera y luego salieron totalmente distintas y no entiendo por qué. Entonces ahí es una oportunidad de mejora que tenemos en aclarar este punto, ¿sí? Bueno. Aquí, esta presentación por si acaso se las vamos a compartir y van a poder tenerla para que no se preocupen de estar tomando nota a detalle de todo. Y dentro de la presentación van a encontrar un caso que van a poder revisar más adelante, que les va a llegar a su correo, ¿sí? Y ahora lo que quisiera es alinear un poco los conceptos, ¿no? Porque como en la vida vemos que tenemos tal vez organizaciones que ya lo tienen implementado, que está súper avanzado, que es más, que ya están
cambiando este modelo, porque es una tendencia a nivel global, ¿no? En la prueba de ensayo y error, porque no estamos totalmente satisfechos en los resultados que obtenemos, organizaciones que todavía están en este proceso de implementación y organizaciones que aún no lo han implementado. Entonces, vamos a alinear conceptos. ¿Por qué es importante esta gestión de desempeño? ¿Quién me quiere contar un poquito por qué creen que en sus organizaciones es importante gestionar el desempeño de los colaboradores? ¿Y quién se beneficia con esto? Sí, por allá me pueden comentar algo. Todos, ¿no? Perdón, el trabajador es uno, que sigue ese jefe y por supuesto luego los funcionarios. Pero muy aparte de eso, que no lo ven recursos humanos algunas veces, es la familia. Porque al estar satisfecho el trabajador produce más y su familia también está contenta. ¿Correcto? Sí. Bueno, si hablamos dentro de la organización, pero efectivamente afecta a todo el entorno del trabajador. Básicamente afecta de manera conjunta tanto a los colaboradores como a la empresa. Hablamos que el sistema es un proceso continuo, no son etapas como de repente por ahí algunas organizaciones lo ven, sino es un proceso continuo que no para y que fomenta el maximizar el rendimiento de las organizaciones a través de los colaboradores, ¿no? Mejorar este desempeño de la organización, como comunicándoles cuál es la estrategia del negocio para que lo tengan claro y qué expectativas se tienen de ellos. Y esto nos permite de alguna manera diferenciar, capacitar, desarrollar a nuestros colaboradores, ver cuál es esta contribución diferenciada que ellos tienen y que aportan dentro del negocio y que lo tengan muy claro para poder crecer continuamente, ¿sí? Y llenar sus expectativas. Esto nos permite alinear y generar beneficios compartidos para ambas partes, ¿no? Y es una idea que tenemos que vender principalmente a nuestros directivos, ¿no? Que implementar esta gestión de desempeño no solamente es para recursos humanos o para las personas, sino también ayuda a la empresa a ser más ágil, a tener mejores resultados del negocio. ¿Sí? Bueno, vemos que dentro de Latinoamérica y a nivel global aún tenemos un modelo rígido duro que en algunas organizaciones ya está migrando, vamos a conversar un poquito de eso, ya ha cambiado, pero en la mayor parte de organizaciones tenemos tres etapas. Una etapa de inicio de año, en donde se fijan los objetivos, se establecen las reglas claras del juego, qué es lo que se va a medir, qué esperamos de ellos, ¿no? Tanto en objetivos específicos del qué y el cómo, ¿no? Las competencias que tienen que desarrollar y que estamos esperando un poco de ellos. Luego tenemos una etapa de mitad de año, en donde hacemos una revisión de estos objetivos, el avance, las dificultades, el colaborador ahí puede comentarle a su jefe las dificultades que ha tenido respecto al proceso, e incluso en algunas organizaciones se revisan estos objetivos, que en realidad no cambian la naturaleza del objetivo, sino cambian los indicadores, los KPIs. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de repente el colaborador fue movido lateralmente dentro de la organización, fue promovido o desapareció un puesto y se fusionaron dos, entonces ahí hay que hacer ciertos ajustes dentro del ciclo o el periodo de evaluación. Y finalmente hay una revisión o evaluación de fin de año en donde se califica al colaborador, se le da el feedback de cómo es que ha cumplido hasta el momento en las asignaciones que le hemos dado, las expectativas que teníamos respecto a ellos y se hace una calibración en algunas de las organizaciones. Todo esto basándonos en la estrategia del negocio, en la cultura, que era lo que comentaban por ahí. Tenemos que básicamente nosotros alinear estas expectativas de desarrollo a qué es lo que quiere mi organización, hacia dónde va a llegar, ¿no? Y alinear todos nuestros procesos a ello como puntos conectados a esta estrategia. Alinear nuestras políticas y generar una cultura que esté orientada al alto rendimiento de la organización. Como resultado, tenemos decisiones sobre reconocimientos, planes de desarrollo, planificación de la sucesión, ¿no? De acuerdo a los resultados que hayan tenido y que hayamos posicionado en algunas organizaciones, incluso en una inbox, en el que consideramos el desempeño y el potencial, ¿no? De esa manera hacemos planes de desarrollo diferenciados, individuales para cada colaborador. ¿A quién se le hace familiar este modelo? ¿Quiénes ya lo están aplicando o quiénes ya tienen algunas variaciones? Quiero que me cuenten un poquito. Esas son algunas de las variaciones que vemos que están surgiendo dentro del modelo, ¿sí? Incluido también el feedback continuo que les hablaba Adriana, ¿no? Muchas de las organizaciones sí tienen implementada esta fase formal en la que
de alguna manera, aún en algunas organizaciones se encuentran obligadas las partes a tener esa reunión y todavía nos falta trabajar en capacitar a los líderes en cómo hacerlo, en buscar un momento óptimo, un momento adecuado, cómodo, en que la persona pueda recibir esta información y tomarla de manera positiva y constructiva, ¿no? En muchas organizaciones, como nos comentaba también Adriana, ya se están estableciendo ciertos registros, no solo de las etapas formales, sino de estos momentos específicos que se dan de manera continua e informal, ¿no? O estos registros para ayudar a los colaboradores de manera individualizada a superar estas dificultades que están teniendo, ¿sí? Por allá, no sé si me quieren contar un poquito de si encuentran alguna similitud en sus organizaciones o algo diferente, alguien que haga una etapa más o una etapa menos, tal vez. Hay organizaciones que lo miden a inicio de año y a fin de año también. ¿Alguna de estas organizaciones lo hace así? ¿Todos tienen revisión de fin de año? De mitad de año. ¿Sí? ¿Todos los que tienen implementado? Ok. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de los roles o de los personajes principales dentro del proceso, ¿quiénes se nos viene a la mente? Gestor y colaborador. Ok. El jefe inmediato, el colaborador y el gerente del área. Ok. Inmediato, colaborador, el gerente del área. ¿Alguien más? ¿Que se les venga en mente? Recursos humanos, ¿no? Que está acompañando el proceso. Ok, bueno. Correcto. Un poquito para comentarles, usualmente cuando se hace esta pregunta, lo que ha surgido en esta conversación ahora es algo bastante común. Cuando se piensa en los actores principales del proceso, la gente asocia el jefe y el colaborador. Sin embargo, hay otros actores dentro del proceso que participan y que es importante que los tengamos en cuenta como parte de recursos humanos, ¿no? Vemos aquí en nuestro cuadro que recursos humanos está presente, pero no como un responsable del proceso, sino como un socio estratégico que asesora, que facilita el proceso, que da esta orientación a las áreas y a los líderes para poder hacerlo de manera eficiente. Por allá me decían el gerente, correcto, el jefe del jefe también debe participar porque es quien da los lineamientos. Hay un cascadero. Si queremos alinear este proceso de la estrategia de la organización, es importante que al momento de establecer objetivos se haga desde arriba hacia abajo, ¿no? Desde los objetivos que tiene el gerente general hacia dónde quiere llegar y luego sus reportes vayan cascadeando estos objetivos para que todos puedan tener una contribución importante a la organización. Y este líder también participa al momento de la calibración, es decir, el momento de ver que este estándar está funcionando. Porque, por ejemplo, yo, no sé, soy jefe de selección y Adriana es jefe de capacitación. Entonces calificamos, pero nuestros criterios tal vez no son los mismos. Y el jefe del jefe es quien puede, de alguna manera, a modo de árbitro, decirnos, ok, para estandarizar más o menos este sería el desempeño y las calificaciones que merecerían estas personas. Por eso es importante que se involucren y que no piensen que solamente es tarea del jefe inmediato, sino también involucrar a los jefes de los jefes en ver qué objetivos les están poniendo sus colaboradores, ¿no? Y muchas empresas lo hacen a través de indicadores, ¿no? Midiendo cómo es que esto se está dando y cómo está sucediendo. Y también importante involucrar a los equipos directivos, ¿no? Si esto no viene desde una disposición desde arriba, desde algo que marque la cultura y la tendencia dentro de la organización, es un poco más difícil que el proceso funcione y no quede solamente en papel. Perdón, Carlita. Yo creo que un punto muy interesante es el solicitar feedback, porque generalmente los colaboradores esperan a que le den feedback, pero ¿por qué no ir a preguntar cómo estoy desempeñando? O sea, siempre dicen al final, estamos con la implementación de recién me están diciendo cómo estoy, y los has buscado a tu jefe, has buscado a tu jefe en jefe. O sea, yo creo que es un tema importante que poco a poco debería ir cambiando. La autogestión es una tendencia que sí vemos en las nuevas generaciones. Correcto. Ya se están autogestionando, ya tienen este empoderamiento de decirle al jefe, oye, mira, ¿cómo me viste? Para generaciones un poco más maduras como nosotros, es un poco más, no es tan común, ¿no? Ya se está dando porque nos contagiamos todos por este movimiento de las masas grandes que nos están empujando y que nos estamos adaptando, pero es algo que se está dando poco a poco. Claro, pero si uno piensa que en la empresa existe un sistema de evaluación y al final del año va a ser evaluado y veo que mi jefe no me dice nada, yo mismo soy responsable de mi empleabilidad, o sea, claro. Es un tema... También está en nosotros mismos. Y es un mensaje que nosotros como facilitadores del proceso tenemos que dar a los colaboradores, ¿no? De autogestionarse. O sea, no solamente es el líder que me esté diciendo como mi papá cuando era chiquito o como la escuelita antigua en la que me digan tienes que hacer esto, sino las personas también buscar este autodesarrollo. ¿no? Y los jefes también, los jefes preguntarle a su equipo cómo lo estoy haciendo, ¿no?
quién le gusta, a quién no le gusta lo que estoy haciendo. Correcto. El feedback importante no es solamente hacia abajo, sino también hacia arriba y hacia los lados. Buscando siempre un espacio que fomente esta apertura al diálogo y que no se convierta en una crítica, sino en algo constructivo que ayude a desarrollar hacia futuro, ¿no? No pensando en comportamientos solamente pasados y criticar lo que ha sucedido, sino cómo esto ayudaría a mejorar hacia el futuro, ¿no? Entonces, esas conversaciones son importantes porque uno empieza a entender los procesos. Muchas veces entre áreas se critican una a la otra porque no entienden los procesos del área. Entonces, lo mismo pasa cuando conversamos con personas, de persona a persona. Por ejemplo, mi equipo puede decir, oye, ¿sabes qué, Atilio? Creo que estás haciendo mal esto, deberías reunirte más acá o hacer esto acá. Y me da la oportunidad para explicarme por qué no lo hago. Entonces pueden entender y cambia su forma de pensar. Y esto que mencionas, Atilio, ¿cierto? Sí. Esto que menciona Atilio es algo muy cierto, lo que nos contaba un poquito Adriana, ¿no? Porque realmente dentro de las organizaciones a las que hemos encuestado, tanto en el primer estudio a nivel global como a nivel local, los colaboradores buscan saber un poquito cómo es que están siendo calificados, cuáles son los objetivos de mis pares, para de repente hacer fuerza común y alcanzar esta meta conjunta, ¿no? Estar claros en que nuestros objetivos no son perversos, como dijeron en alguna parte del estudio, porque a tal le dan, no sé, porque a Atilio le dan el objetivo de incrementar las ventas y a mí me dan el objetivo de reducir los créditos. Entonces nuestros objetivos de alguna manera se contraponen, entonces un poquito por ahí tenerlo claro. ¿Sí? ¿Cuál es nuestro punto de vista? Y era lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Nosotros, en vez de ver los procesos como carreteras separadas, como paso cero, revisamos los objetivos del negocio, hacia dónde se quiere ir, hacia dónde está yendo la empresa, mi organización, mi gerente general, cuáles son sus metas, y en función a eso yo establezco la estrategia de talento que requiere mi organización para que mi gente pueda alcanzar estos objetivos. Cuando ya tengo clara esta estrategia de liderazgo, esta estrategia de las competencias y los puestos críticos, pasamos a una etapa de evaluación, en la cual básicamente nosotros medimos 4 cosas, que son la evaluación de desempeño, de cuál es la capacidad actual de talento dentro de mi organización, la evaluación de potencial, que es la capacidad futura que tengo dentro de la organización y de los colaboradores, que tanto puedo desarrollarlos, el readiness, que tan listos están para ocupar una posición del siguiente escalón, y el fit, que tan ajustados o ajustables son mis colaboradores al puesto que ocupan actualmente y a la cultura de mi organización. Les puedo comentar que a nivel Latinoamérica, el 80% de organizaciones, que era lo que le adelanté, mide el proceso de gestión de desempeño, un 60% mide potencial, aún todas las organizaciones no lo hacen, y readiness y fit es algo que no se ve mucho en Latinoamérica, pero sí a nivel global. En sus organizaciones miden estas 4 variables. ¿Quiénes miden estas 4 variables que les comenté? En el caso de readiness hablamos de ready now, ready later, ¿no? O sea, para hacer los planes. Ok, perfecto. ¿Alguien más mide el readiness aquí? Sí. Bueno, ¿sí? Ok. Reading short, learning long y learning medium. ¿Y tienen un ratio de los sucesores para las posiciones críticas? ¿Sí? ¿No? ¿Y los demás? ¿Alguien? También vemos movility, la capacidad que tenemos para hacer con países y sociedades, y también potencial. Perfecto. Para los que quieran recibir mayor información de esto, pueden escribirnos y les podemos enviar un poco de información de cómo es que se mide esto en el mercado. No es el tema de hoy, pero podemos complementarlo un poco. Una vez que ya tenemos medidas estas capacidades de la organización y definimos las brechas entre lo que yo necesito y lo que tengo actualmente, generamos lo que es el desarrollo. Un desarrollo a través de un plan individual, como mencionaba, individualizado para cada colaborador, pero también los que son cross compañía y que son requerimientos para transversales dentro de mi empresa. Finalmente, cuando cierro toda esta fase, pasamos a lo que es la sucesión, ¿no? Y vemos lo que nos comentaban por aquí. ¿Y cómo cerramos todo este ciclo? Midiendo a través de indicadores o KPIs el éxito que yo tengo de estas políticas nuevas que estoy implementando. ¿Sí? ¿Hasta aquí les hace sentido? ¿Sí? Okay, entonces vemos que desempeño es solo un pedacito de todo el ciclo que debemos de cumplir dentro de nuestras organizaciones. Y bueno, les quiero comentar un poquito de las 4 verdades innegables que es lo que conversábamos hace un momento, ¿no?
vamos a tener más puestos de trabajo, lo que hablábamos hace un momento de que las personas antes pensaban en quedarse en una organización, ahora no es así. Vemos que a través de nuestros estudios, en promedio las personas antes de los 40 años tienen entre 8 y 10 empleos. Para el 2020 se espera que las personas van a tener unos 15 empleos en promedio antes de los 40 años, es decir que esta rotación va a ser muy alta. ¿Y por qué? Porque todos queremos una carrera, ¿no? Pero ya no es como antes que decían quiero un trabajo y aquí voy a crecer dentro de la organización eternamente. La carrera ya se ve de otra manera, las generaciones la ven de otra manera. ¿Cómo? Algunos en función a la profesión que tienen, ¿no? Y lo podemos ver incluso en recursos humanos, nos especializamos en recursos humanos, pero migramos por distintos sectores y vamos creciendo organizacionalmente. ¿Por qué? Porque no necesariamente podemos crecer dentro de nuestra empresa, porque hay alguien inmediatamente, pero podemos crecer en el mismo negocio dentro de distintas organizaciones. Otra forma de crecer dentro de las compañías o hacer esta línea de carrera que ven los profesionales es especializándose en algo o en algún sector, ¿no? Entonces ven básicamente distintas funciones o distintas cosas, pero dentro del mismo sector, de modo que van conociendo el negocio horizontalmente y están preparados para tomar posiciones de mayor carga, ¿no? Esto es interesante porque ha variado respecto a lo que era mucho antes, ¿no? Y bueno, ahora vemos que los nuevos talentos buscan agregar valor a las organizaciones, buscan compañías que les permitan innovar, que les permitan agregar sus ideas, que ya no sean tan estáticos, que puedan tener este movimiento que les dé la oportunidad de agregar valor dentro de la compañía. Y lo que les comentaba Adriana, ¿no? La cuarta verdad innegable, es que las personas y los colaboradores ahora están buscando ¿dónde estamos? ¿Cómo es que los estamos calificando? ¿Cómo me están viendo y qué esperan de mí para en función a eso yo desarrollarme, ¿no? Que se fomente este desarrollo dentro de las compañías. Todo esto nos genera retos alineados a las tendencias emergentes, ¿no? El pago por performance está siendo cuestionado. Antes se veía, ok, te desempeñas bien, entonces te pago más o te pago menos. Ahora ya las organizaciones no lo están viendo así, por lo menos los que ya lo tienen implementado, y están girando a un modelo de no calificar a los colaboradores, sino enfocarse hacia el futuro y en el desarrollo, ¿no? Muchas de estas organizaciones que han roto con este paradigma de las calificaciones están regresando a ese modelo, otras están migrando y bueno, vemos este movimiento. ¿Esto por qué? Porque hay una percepción en el mercado de insatisfacción con el proceso en sí, que no se está midiendo, ¿no? Y que de alguna manera están por ensayo y error probando cuál es el que les funciona mejor, ¿no? Y eso lo vamos a ver a lo largo de algunos años más adelante de la tendencia respecto a este proceso. La gestión de carrera es el nuevo mantra, ¿no? Ya no se habla de el historial de desempeño que tenía el colaborador, sino se habla de cuál es el potencial que tienes a futuro y cómo vamos a trabajar para que tú puedas aportar más a la organización, ¿sí? Y la tecnología, como estábamos hablando, es algo que, si bien lo vemos cada día presente, de alguna manera vemos que esto es necesario en recursos humanos para poder agilizar nuestros procesos, ¿no? Y no cargarnos de temas operativos, debemos aprovechar. ¿Qué recomendamos? No dejar que este proceso se vuelva complejo, sino que sea sencillo para que los colaboradores lo puedan entender, que sea transparente y que la cultura de alguna manera ayude a fomentar esta gestión más actualizada, sí. Listo. Entonces, bueno, aquí les voy a enviar unas estadísticas para que las puedan revisar. Es el modelo que ya revisamos, pero quería compartirlas para que puedan ver ustedes mismos cómo es que está funcionando en el mercado y compartirles rápidamente lo que les mencionaba, ¿no? 3% de las personas que evaluamos reportaron que el proceso agregaba un valor excepcional. Esto es interesante porque el 97% todavía cree que hay puntos por mejorarse. 48% reportan que el proceso necesita modificaciones significativas para ser efectivo. 39% de las organizaciones han revisado el proceso recientemente. 90% de los líderes creen que el proceso no arroja resultados precisos, ¿sí? Y 95% de los gerentes están insatisfechos con este proceso. Esto que nos dice que por estas razones es que las empresas están en esta etapa de ensayo y error. Sigamos a Perú. Para comentarles un poquito
de lo que es en Perú y nos hemos adelantado a esto. Quiero saber quiénes van a hacer modificaciones en su proceso recientemente o pronto. ¿Alguien está pensando en hacer modificaciones? Sí, por acá. 2, 3, 4, 5, ¿sí? ¿Algunos? Bueno, la tendencia de lo que vemos en Perú, y les comento un poco, es que las organizaciones que respondieron a esta encuesta, a este estudio, van a hacer cambios en su proceso entre los próximos 6 y 12 meses. ¿Sí? ¿Qué es lo que vemos aquí? Alineado un poco ya en Perú, vemos que solo el 17% de las organizaciones se encuentran satisfechas o piensan que el proceso les genera un valor excepcional a la organización. Las principales oportunidades de mejora, como conversábamos, son el proceso de feedback, ¿no? Y el tema de la evaluación, las calificaciones, cómo los estamos calificando y cómo es que los colaboradores tienen claridad en esto. Ahí tenemos una oportunidad de mejora como empresas dentro del país. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? ¿Okay? Aquí un poquito hablando del tema de feedback y entrenamiento, que era lo que conversábamos un poquito, y para validar lo que estábamos hablando, es que a los jefes o a los líderes, tanto a los colaboradores también, se les entrena en lo que es establecimiento de objetivos, ¿no? A todos se les da ese entrenamiento. Es un poco más bajo en las dos fases rígidas del proceso, que son la revisión de mitad de año y la evaluación de fin de año. En la calibración de talento aún, y por eso tal vez es una etapa oscura, se da capacitaciones a los líderes, a los colaboradores no tanto. Y ese punto de la calibración de talento es un punto en el que hay que resaltar un tema, ¿no? El problema, y es lo que comentaba Susan en el cuadro anterior, cuando tú vinculas el pago o la remuneración, la asocias a desempeño, tú tienes un presupuesto, porque los presupuestos son finitos. Entonces, ¿por qué la etapa de la calibración termina siendo una etapa oscura? Porque lo que haces es ajustar la curva para que el presupuesto te dé de acuerdo a tu matriz de revisión salarial. Entonces, justamente esta es una de las razones por las que hay que ir apartando realmente el tema de incremento salarial, que lo estuvimos conversando en esta mesa, del tema de desempeño. La compensación hay que entenderla en sus partes, porque la compensación, si bien es una compensación total, la compensación tiene la parte fija y tiene la parte variable y tiene la parte de beneficios, que también es cuantificable y que también es parte de la compensación. Entonces, yo sí creo que no es que debemos desligar completamente la compensación del desempeño como tal, pero hay que saber en qué parte de la compensación yo voy a compensar desempeño. Entonces, la verdad es que cada vez más deberíamos hacer foco en la compensación variable. Las organizaciones tenemos que trabajar en tener herramientas de gestión dentro de la compensación variable para premiar el desempeño, no para castigarlo, porque eso es otra acción y deberían ser otras herramientas, pero sí para premiarlo, pero no dentro de la remuneración fija. La remuneración fija tiene otra naturaleza. La remuneración fija, tú estás pagando una remuneración de acuerdo a un puesto de trabajo que has valorado informal o formalmente, ¿sí? Porque no es que necesitemos tener una valoración de puesto formal. Yo puedo tener categorías internas en mi compañía y yo sé, digamos, si quieren de alguna manera un poco subjetiva, en dónde está remunerado este trabajador. Termino castigando a personas que pudieran haber estado en un nivel superior de desempeño, pero bueno, como este es el más o menos excelente, no es el excelente, sino el más o menos excelente, entonces chao, tú vas al mundo de los good, que son buenos ciudadanos, pero entonces ahí sí me alcanza el presupuesto. Esto es un punto súper importante. Ok, aquí un poquito vemos que los puntos que se vinculan a la compensación, como les estaba mencionando Adriana, básicamente las organizaciones a nivel local son el tema de desempeño y el cumplimiento de los objetivos, la parte dura, ¿no? En la mayoría de las organizaciones, y les suelto un numerito curioso, la calificación por objetivos tiene un peso del 60 a 65% y el resto es la calificación por competencias. Entonces todavía se da mayor peso a esto en cuanto a temas de compensaciones. Y lo que sí está subiendo es que ahora más organizaciones están considerando el potencial y la criticidad del puesto que ocupan dentro de la organización. Finalmente,
atándolo a desempeño, ¿no? Vemos que el 67% de las organizaciones relaciona este proceso con un plan de gestión individual. Sin embargo, cuando consultamos a los colaboradores, vimos que había una oportunidad de comunicación como recursos humanos, explicarle a los colaboradores cómo se ata esto, porque muchos colaboradores no lo relacionaron, o decían, no, esto no impacta mi sueldo, pero en temas de línea de carrera yo no veo mayor cambio, ¿no? Entonces ahí tenemos una oportunidad de mejora. Y sobre qué competencias, a través de qué competencias construimos este plan de desarrollo individual, vimos que la mayoría de organizaciones se centran en las que presentan mayor oportunidad de mejora y en las que son críticas para la consecución de sus objetivos. ¿Hasta aquí les suenan estas estadísticas de lo que ven en sus organizaciones? ¿Sí? ¿Ok? Y finalmente, vamos a cerrar rápidamente con algunas conclusiones. Yo creo que la conclusión principal es que el proceso sí que está cambiando. Creo que todavía acá en Perú, y lo ha comentado Susan durante toda la charla, es que sí que seguimos teniendo procesos tradicionales. O sea, no nos podemos parar acá a decirles a ustedes que es que el proceso está cambiando completamente. Yo creo que todavía en Perú tenemos procesos muy tradicionales con mid-year review, con revisiones de final de año, pero sí están cambiando los procesos. Y tenemos que hacerlo de una forma paulatina porque tampoco podemos hacer cambios muy radicales donde la gente se sienta totalmente desligada de lo que venías haciendo anteriormente. Entonces, creo que eso es un mensaje, el proceso está cambiando, no va a desaparecer, los cambios hay que hacerlos paulatinos y yo creo que está cambiando en 3 pilares importantes. Uno que tiene que ver con los objetivos, otro que tiene que ver con la calibración de la curva y el que yo creo que más están trabajando las organizaciones que tiene que ver con el feedback. Y para mí, la segunda conclusión importante del día es los líderes. Tenemos que desarrollar herramientas para enseñar a nuestros líderes, para desarrollarlos, para capacitarlos en que puedan aprender a gestionar a sus equipos, a liderar a sus equipos desde todo punto de vista, no solamente a liderarlos en su rol de su especialidad o de su área, sino a formarlos. El líder es responsable del desarrollo individual de los colaboradores que gestiona. Entonces, para mí ese es otro punto importante. Y un tercero que comentamos al final, que tiene que ver con el tema de la compensación ligada a la gestión del desempeño. Hay que manejarlo con cuidado. Nuevamente, creo que acá en Perú todavía seguimos trabajando con matrices de incremento salarial asociadas a desempeño. Nos cuesta mucho hablar de compensación variable. Sí conozco algunas organizaciones que variabilizaron su sistema de gestión de desempeño, donde le pusieron, les estoy hablando de niveles de 30-40% de peso al variable a sus niveles de directivos y de primera línea de reportes a gerente general. Y esto ha funcionado como un mensaje claro, porque además, digamos que para su beneficio, el primer año que sucedió, los objetivos los sobrepasaron como en un 109 o 110%. El siguiente año estuvieron ahí y lo que se pagó en marzo de 2017 fueron resultados de una gestión muy compleja durante el año 2016, donde bajaron muy fuerte los resultados del negocio y prácticamente no se pagó bono. Esto le pegó muy duro a los líderes de la organización, pero ese es el mensaje de la compensación variable. A mi compañía me va bien, a ti que eres líder y eres responsable por alcanzar los objetivos compañía, también te va bien. Pero si nos va mal, nos tiene que ir mal a todos, porque por eso somos responsables y somos líderes de una organización. Entonces, hay que trabajar mucho en temas de compensación variable. Si no tienen más preguntas, agradecerles a todos por su tiempo. Nos extendimos unos 10 minutitos, pero creo que era importante hablarles al final de este tema del benchmark en Perú. Muchas gracias. Gracias.